Dando inicio a la audiencia de medida de aseguramiento, procede el fiscal entonces a sustentar la solicitud de medida de aseguramiento, pues indicaré la individualización por cuanto a juicio de este fiscal delegado del delito cometido por el señor José Félix García Arévalo en el de secuestro extorsivo. Este se encuentra en el Código Penal dentro del artículo 169, que nos dice que el que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, mediante los materiales probatorios que este fiscal tiene para sustentar esta solicitud de medida de aseguramiento, expongo lo siguiente, los cuales también sustentarán la inferencia razonable de la actuación del imputado en la conducta. Se fijó fotográficamente el vehículo evidencia número 1, la pulsera ya en el vehículo en evidencia número 2 y una grabación con la llamada en la cual se hizo la exigencia en evidencia número 3, las llamadas a la línea 123 en evidencia número 4 y 5, la camiseta que vestía el señor José Félix García fue incautada y llevada al almacén en evidencia número 6, copia del libro de huéspedes en evidencia número 7 y certificado de oficio de tránsito en evidencia número 8. Su señoría, entonces en esta oportunidad voy a señalar los factores no procesales que determinan la necesidad de realizar una imposición de medida de aseguramiento al señor José Félix García. Me baso entonces en los artículos 301 y 311 del Código de Procedimiento Penal, que disponen la imposición de la medida restrictiva de la libertad cuando el imputado represente un peligro para la seguridad de la comunidad o también puede inferirse razonablemente que atentará contra la víctima. En este caso en concreto el señor acusado sí presenta un peligro para la comunidad y para la víctima, ya que secuestrar y extorsionar nos permite entender que la actuación del acusado no se ha presentado una única vez, sino que a su vez puede que este acto delictivo ya lo haya cometido, ya lo haya realizado en otras ocasiones. Entonces acá nos surge una pregunta: ¿qué le puede asegurar a la víctima que el señor acusado no atentará contra la vida o que se vuelva a repetir este hecho punible al permanecer en libertad? Es un tema profundo y se trata de pensar un poco en la seguridad de la persona aquí implicada y de la comunidad en general. Estos actos no deberían continuar y lo que realmente debería garantizarle la seguridad y la vida es la imposición de una medida de aseguramiento para el señor acusado, para la cual se ha demostrado la necesidad. Me permito, señor juez, señalar el tipo de medida a imponer basado en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Considero que se habrá de imponer la medida privativa de la libertad establecida en el numeral 1, la detención preventiva en establecimiento de reclusión y el sustento mencionado en la procedencia de la misma en el artículo 313, numeral 2, que me permito leer a continuación. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos, y aquí nos vamos a referir solamente al numeral 2. En los delitos investigados de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. En este caso, el secuestro extorsivo excede la pena de 4 años. Por último, su señoría, tal y como lo indica la norma, procedo a realizar el juicio de proporcionalidad. La medida de aseguramiento solicitada por este fiscal es idónea para evitar que el riesgo se materialice y se protejan los derechos de la víctima y de la comunidad en general. Por otro lado, la medida de aseguramiento solicitada es necesaria teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, pues este fiscal considera que no existe ninguna otra medida idónea, pero menos restrictiva, con la cual se pueda cumplir el mismo fin constitucional. Su señoría, por lo anteriormente mencionado, solicitó entonces se decrete la medida de aseguramiento. Procede entonces la defensa de su señoría a imponerse en cuanto a la solicitud que hace el señor fiscal basándonos en los siguientes argumentos. El primero es que la imposición de una medida de aseguramiento que sufraga el derecho fundamental a la libertad del señor José Félix García, para que efectivamente proceda, pues deben acreditarse unos factores, presupuestos o elementos que satisfagan esa carga argumentativa de la titular de la acción o del titular de la acción, como lo es aquí el fiscal, empezando por la solicitud que hace el fiscal específicamente sobre la medida de aseguramiento estipulada en el artículo 307A, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, sobre esta detención preventiva en establecimiento de reclusión. Para que ésta proceda con anterioridad, es necesario buscar una inferencia razonable por parte de la Fiscalía que esté efectivamente forjada en medios de convicción o fuentes de prueba, y ubicar dentro de esos elementos objetivos que efectivamente nos estipula el Código en el artículo 308 en adelante, los cuales efectivamente enuncia la Fiscalía, pero es que esas fuentes de prueba deben estar justificadas de cara con los elementos objetivos y pues de acuerdo a la sentencia 308 de 2008,
de constitucionalidad, efectivamente debe existir una convergencia entre esos elementos objetivos y esos elementos subjetivos, y efectivamente deben proceder con ese test de proporcionalidad que demanda el artículo 295, donde nos da un gran mantenimiento en el entendido de que la restricción de la libertad del imputado debe tener un carácter excepcional. Por eso se debe atender a esos presupuestos teleológicos estipulados en el artículo 27 de la misma normatividad, donde nos exponga a profundidad esa necesidad, proporcionabilidad o también pues una razonabilidad para que en una persona proceda la medida de aseguramiento. Y es que pues efectivamente surge la pregunta: ¿en qué adolece la argumentación de la Fiscalía? Esta argumentación de la Fiscalía adolece principalmente en dos puntos, puesto que no se colman o satisfacen la necesidad de prueba que demanda el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal para solicitar esta medida. El primer punto recae, como anteriormente lo mencioné, en si realmente dar como una conexidad entre los elementos objetivos que tácitamente los encontramos en el código con los elementos subjetivos del caso en concreto. No se puede hacer un discurso genérico, sino que pues requerimos una verdadera sustentación, un verdadero discurso elocuente, un desarrollo suficiente donde efectivamente se evalúe la conducta específica del señor José Félix García, con lo que precisa la norma, pero más allá de lo que precisa la norma, nos demuestre que esos hechos jurídicamente relevantes están acreditados en medios de prueba. El segundo punto es sobre la sustentación de aquellos elementos teleológicos que anteriormente mencioné, y es que hay que decir que por qué es útil, por qué es ponderado, porque es suficiente, pero con un verdadero desarrollo profundo. No es simplemente llegar a hacer una afirmación como anteriormente hizo el fiscal, en que básicamente pues es necesario, porque una persona dentro de un testimonio dice que vio el carro pasar pues a mucha velocidad, y esto es prueba necesaria. Tenemos que evidenciar efectivamente ese test de proporcionalidad que nos exige el ordenamiento jurídico, pues porque es necesario que se expongan esos elementos probatorios ante el juez, con el fin de que no caigamos en esa situación tan repetitiva en nuestra realidad, donde muchas veces procede estas medidas de aseguramiento sin ser lo suficientemente adecuadas o sustentadas como debe ser. El segundo argumento, pues nos encontramos con la incógnita si efectivamente será un peligro futuro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, como lo es el señor juez, como lo es aquí el señor José Félix García. Y es que esa peligrosidad que expone el señor fiscal sin un sustento de trasfondo es menguada, esa peligrosidad, por la sentencia C898 del 2018, donde estipula que la peligrosidad por sí sola no bastará para la imposición de una medida de aseguramiento. Y es que efectivamente no se puede desconocer la situación lamentable de nuestro país, donde sabemos que las cárceles no dan abasto, porque hay muchas personas que están privadas de su libertad porque simplemente se llegó a afirmar que cometieron una conducta peligrosa, pero no se hizo un estudio de fondo. En este orden de ideas, como lo sustenta la fiscal, podríamos decir que todos los tipos penales que encontramos en el Código Penal revisten una peligrosidad. Entonces todas las personas deberían estar efectivamente privadas de su libertad. No podemos permitir que este discurso tan genérico y pues tan falta de desarrollo sea el que gobierne las decisiones judiciales de este país, ¿sí? Entonces, en consonancia con los anteriores argumentos y concretándolos o sintetizándolos, en el sentido de que para que proceda una medida de aseguramiento debe existir un mérito, y ese mérito se debe fundar en concluir en elementos objetivos y en elementos subjetivos, motivos razonables, fundados en medios de prueba y presupuestos teleológicos que en parámetros para el día de hoy efectivamente no fueron cumplidos por la parte de la Fiscalía, y por las anteriores razones, con el fin de que se honre la administración de justicia, solicito a usted, señor juez, que no acceda a la petición de la Fiscalía y que tache de manera desfavorable y no se difunda ninguna medida de aseguramiento para el señor José Félix García. Muchas gracias.